Muy buenas tardes. Vamos dando inicio, siendo las 7 con un minuto. Me es muy grato tener nuevamente como invitado al maestro Alejandro Israel Chávez Villanueva. Él es licenciado en Administración de Empresas, tiene un diplomado en Desarrollo Organizacional por parte del ITESO, es especialista en Gestión del Cambio, un diplomado en Competencias Profesionales para la Docencia, un seminario de emprendurismo, certificación como coach ejecutivo y de vida, un diplomado en desarrollo de habilidades docentes, maestría en educación por el TEC Milenio, facilitador de aprendizaje acelerado. Tiene una experiencia académica como docente en varios temas. Ha sido también gerente de recursos humanos en varias empresas muy importantes. Y bueno, en los últimos 11 años se ha dedicado a facilitar experiencias de aprendizaje para obtener y reforzar conocimientos. Alejandro, muchas gracias por participar con nosotros nuevamente. Un placer tenerte con nosotros. Y bueno, sin más, los dejo con el especialista. Sofi, muchas gracias. Te agradezco la presentación y siempre es un honor y un gusto poder compartir y dialogar con CNI, contigo y con todas las personas que nos acompañan. Confío, deseo, será una noche agradable, una tarde-noche agradable y una plática muy interesante y muy valiosa para lo que acontece aún en las organizaciones. Muchas gracias. Gracias, Sofi. Gracias a todas y a todos los que están presentes. Me voy a permitir comenzar a compartir pantalla para presentarles la información de lo que hoy estaremos viendo y, como mencioné hace unos instantes, de lo valioso que es esta y cómo las organizaciones se están preparando y se están organizando hoy de diferente manera para poder solventar estos grandes desafíos que se presentan. Algo interesante y valioso que comienzo a resaltar hoy es, me hicieron el favor de poder mencionar todo mi currículum, toda mi experiencia y todos mis estudios. Sin embargo, nada es más importante que el ser mismo, la persona misma. De nada sirve que se tengan tantos estudios, tantas etiquetas, tantos títulos, si la persona como tal no sabe poder brindar y servir hacia sus colaboradores y colaboradoras. Entonces, desde ahí comenzamos a partir sobre este tema muy importante y muy valioso del día de hoy, de esta tarde-noche. Entonces, permítame, por favor. El tema de hoy es lo que nos tiene reunidos. El papel de los colaboradores hoy, en la actualidad. Y cómo se desea y se busca crear equipos autogestionados. ¿Sí? Y de entrada voy a comenzar cuestionándoles de esta manera. ¿Podemos alcanzar la plenitud de nuestro potencial humano, de nuestro ser, en nuestras organizaciones? Por favor, comiencen a preguntárselo, comiencen a cuestionárselo, comiencen a hacer una pequeña reflexión. Podemos variar y cambiar estructuras prácticas, procesos y culturas organizacionales que hasta hoy en día han sido así y se han hecho así, pero que sabemos que podrían funcionar de mejor manera, con mayor fluidez. No sé ustedes qué opinan. ¿Por qué estas preguntas? ¿Por qué estas reflexiones? Porque fíjense qué interesante. Comienzo con otra pregunta. ¿Cuántos cerebros tiene el ser humano? Muchos años atrás se conoce, se sabe que teníamos un solo cerebro. Los estudios científicos, los médicos, los científicos como tal, han ido haciendo diversas investigaciones y se han dado cuenta de que no tenemos un solo cerebro, sino que tenemos tres. El gran cerebro que ya conocemos, que está en la cabeza, un pequeño cerebro en nuestro corazón y otro más en nuestros intestinos, o mejor dicho, en el estómago.
Los dos últimos son, en comparación, mucho más pequeños, obviamente, que el que tenemos en la cabeza. Sin embargo, son sistemas nerviosos totalmente autónomos. Y también se conoce, también hay estudios donde se ha demostrado y comprobado que el corazón es un motor latente que genera un campo energético increíblemente poderoso, muy por encima de lo que se transmite y se puede monitorear en el cerebro. Entonces también esto ya está investigado, ya está comprobado. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué este cuestionamiento si estamos hablando o deseamos hablar de los colaboradores y equipos autogestionados? Pues bien, en el contexto de una visión jerárquica del mundo, es decir, en lo que conocemos como una organización tradicional, solo puede haber un cerebro al mando, así como solo debe haber un jefe al frente de cada empresa, de cada organización. Y si ustedes ven, lo que deseo compartir en esta imagen, en este gráfico, es el de naranja es el líder, y hacia abajo siguen las direcciones, las gerencias, los monitos de verde, y hacia abajo, a partir de los azules, los colaboradores, los colaboradores. Entonces, estamos hablando de que existe un solo cerebro en esta parte. ¿Qué sucede entonces? Se ha precipitado una nueva visión de este mundo. Es decir, las organizaciones emergentes que hoy, ¿y por qué emergentes? Porque son organizaciones que están emergiendo, que están reconstituyéndose, contemplan la posibilidad de una inteligencia distribuida en lugar de una jerarquía vertical. Y si estamos hablando de que es distribuida, pudiéramos también mencionar, o podemos mencionar, que está expandida. En esta nueva visión podemos hacerle lugar a la idea que tenemos más de un cerebro entonces, y que todos pueden funcionar en conjunto con una inteligencia compartida. Si regresamos rápidamente a 2 filminas atrás, donde yo hago mención de que existen 3 cerebros, en la cabeza, en el corazón y en el estómago, significa entonces que no única y exclusivamente la mente es la que gobierna siempre. No solo la mente es la que nos hace impulsarnos hacia ciertas acciones y tomar decisiones. Muchísimas veces se nos ha dicho que pensemos con el corazón, ¿sí? Que escuchemos nuestros sentimientos, que escuchemos nuestras emociones y que dejemos a un lado el cerebro. Porque el cerebro pudiera estar mal interpretando algo. Y cuando sentimos algo de sentir, de sentimiento, ¿sí? Es más auténtico que lo que podemos pensar. ¿Por qué? Pues porque nuestra mente es cómoda, por no decir floja. Entonces también fíjense, en esta nueva edición podemos hacerle lugar entonces a la idea de que tenemos más de un cerebro en esta empresa, en esta nueva organización. ¿Cuál? La que emerge, lo acabo de mencionar, y que todos pueden funcionar en conjunto con una inteligencia compartida. Lo que estamos haciendo entonces es quitarle responsabilidad a una sola mente y compartirla con 2 mentes más. Lo que hacemos también es quitarle trabajo, quitarle chamba, como comúnmente se dice, única y exclusivamente al cerebro, y compartirla, ¿sí?, entre el corazón y el estómago. ¿Qué sucede entonces y por qué lo valioso de este tema? Si queremos que emerjan, o si mejor dicho, conocemos que han salido, han nacido, han emergido nuevas ciudades, nuevas organizaciones, nuevas culturas y por consiguiente nuevas empresas, pues obviamente tenemos que comenzar a utilizar los cerebros y los pensamientos de más personas, no solo y exclusivamente el que está en el nivel alto de esta jerarquía organizacional. ¿Qué pretendemos? ¿Qué deseamos entonces? Y es muy importante abrir la puerta a la posibilidad de que existen 3 cerebros. Y es también aceptar que puede haber más jefes que lideren. Si tenemos 3 cerebros en nuestro cuerpo humano, que nuestro cuerpo humano es un organismo que trabaja por medio de muchísimas células y por medio de un sistema nervioso, pues obviamente las empresas, cualquiera que sea su giro, también trabajan igual. Las empresas están constituidas, en vez de tener células como tal, biológicamente hablando, tienen personas, ¿sí?,
que a su vez estas personas tienen cerebros, tienen capacidad de pensar, tienen capacidad de tomar decisiones, tienen capacidad de actuar, o mejor dicho, deberían de tener si es que no la tienen. ¿Y por qué me lo menciono así? Porque me estoy refiriendo obviamente a que no sé si tengan la capacidad, no de ser capaz, sino de esa solvencia de tomar ellos las decisiones y que la organización actúe por sí sola. Y si se fijan, estoy tocando el tema de empresas autogestionadas. Si están constituidas, si su nivel jerárquico, si su estilo de liderazgo, si su cultura organizacional dice que todo tiene que ser en jerarquía y que el líder es el que toma las decisiones y los de abajo son única y exclusivamente los que acatan, pues obviamente sabemos que hoy en día no permite que una empresa, que una organización sea ágil. Y lo que más necesitamos y requerimos en un momento constante de cambio es agilidad, es sentido de respuesta, sentido de urgencia. Entonces, por eso lo vuelvo a repetir esta frase. Abrir la puerta a la posibilidad de que existen tres cerebros también es aceptar que puede haber más jefes o más líderes. Y sé que aquí juega mucho la parte del ego. Juega mucho la parte de decir, identificar, es que cómo puede haber algún jefe más que yo. ¿Cómo puede haber un líder más que yo? ¿Cómo puede haber una persona que haga más que yo? Cuando todos me tienen que hacer caso a mí y las demás personas a lo único que se tienen que abogar es a operar, operar, ejecutar. Va de nuevo. En estas nuevas organizaciones, en estas nuevas empresas, eso es demasiado lento. Y lo que provoca, válgame la redundancia, es lentitud en los procesos. Y lo vuelvo a repetir. Lo que se requiere hoy en día es agilidad. Estamos hablando de que estamos en una era 4.0 donde estamos migrando lo mayor posible de nuestros procesos, incluyendo algunos de los procesos humanos, es decir, que hacen las personas, a la parte tecnológica, donde la data es súper importante. Y obviamente, ¿para qué? Para que nuestros procesos sean ágiles, para que nuestras organizaciones no se detengan porque una persona, voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy simple, muy básico, no ha permitido que funcione la parte del proceso por una falta de firma. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? ¿Qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que se está viviendo hoy en día? Pues obviamente es la parte de, ¿sí?, que muchas personas puedan liderar, que muchas personas tengan autonomía y que muchas personas comiencen a vivir esa libertad en la toma de decisiones, en las acciones como tal, y también lo veremos en una de las diapositivas, en tomar responsabilidad de lo que sí son responsables. Y eso es lo que así permite tener equipos autogestionados. Lo voy a desmenuzar un poco más, si me lo permiten. ¿Qué sucede? ¿Es posible entonces reinventar las organizaciones? Concebir un nuevo modelo que transforme el trabajo en algo productivo, en algo satisfactorio y en algo significativo. Eh, no sé si recuerden las personas que hayan tenido la oportunidad de haber compartido con nosotros en webinars anteriores donde yo he facilitado y donde CNI me ha permitido colaborar junto con ellos, obviamente. Uno de nuestros webinars anteriores habla del propósito superior de la organización y cómo este propósito superior de la organización se alinea con el propósito organizacional de cada una de las personas. Es decir, se vuelve algo más significativo este enfoque, esta unión y estos precisos maneras de observar lo que se conoce como visión, hacia dónde queremos ir. Entonces también pregunto de nueva cuenta, crear lugares de trabajo llenos de vida en lo que pueda florecer nuestros talentos y honremos nuestras vocaciones, ¿creen que se pueda? ¿Creen que se tenga esa capacidad? Y me refiero a la capacidad específicamente porque sé que el deseo siempre está inmerso. El deseo viene de la persona, viene del ser, viene de algo más adentro de ti, donde obviamente incluso muchas veces ni siquiera somos conscientes de que estamos deseando algo que está más allá de nuestra razón.
Y si se fijan, ahí es donde nos comienza a dominar de nueva cuenta eh, nuestro cerebro del corazón. Fíjense qué interesante y qué valioso es entonces sí considerar que dentro de estos tres cerebros que hemos mencionado, ¿sí? Existe entonces una equidad entre todos. Va de nuevo, si esto entonces lo llevamos con un equipo de colaboradores, debe de haber equidad entre todas y todos los existentes. Y me regreso, por supuesto, para volverlo a plasmar desde este punto. ¿Sí? Fíjense cómo eh, con esta imagen lo que quiero expresar y lo que quiero compartir es precisamente esto. Podemos crear lugares de trabajo llenos de vida en lo que puedan florecer nuestros talentos y honremos nuestras vocaciones. Por alguna razón es que hoy en día se pusieron en moda los famosos coworkings. Por alguna razón es que muchas empresas dentro de sus estructuras, dentro de sus edificios, dentro de sus oficinas, han comenzado a romper barreras, literal, ahora sí, ya no nada más es la política de puertas abiertas. Sí, pero sin embargo un gran escritorio deteniéndote a la entrada. No. Hoy en día también ya es literal, si no tienes puertas, si no tienes paredes, si no tienes cristales y te puedes ver de viva voz, es porque puedes tener una mejor integración y eso te permite colaborar de mejor manera, productivo, satisfactorio, significativo. ¿Y qué es lo que provoca en las personas? Florecer nuestros talentos y entonces que honremos nuestras vocaciones. ¿Y cuál es mi vocación? Servir, apoyar, colaborar, sumar, dar. Al menos considero yo, desde la perspectiva de organizaciones y de empresas conscientes y de capitalismo consciente y de organizaciones que emergen hoy en día, eso es lo que se maneja muchísimo. Y lo voy a comentar también ahorita en este momento. Fíjense por qué la razón entonces de comenzar con esta nueva filosofía de cultura organizacional. La creatividad humana es ilimitada y las innovaciones radicales a veces surgen de la nada y repentinamente. ¿Sí? Estamos hablando de que ya la mejora continua como tal ya no existe, ya se ha quedado atrás o se ha dejado como parte básica de todo proceso, de toda acción que tú llevas, constantemente estar mejorando. Y la mejora continua, por supuesto que ha tenido su momento de evolución. Y en este caso se le conoce como la innovación. Todo lo que tú comienzas a hacer bien y lo comienzas a medir, llega un momento en que lo puedes innovar. ¿Cuándo? Cuando surge el punto disruptivo que te permite cambiar por completo la idea de algo que tú ya tenías percibido. ¿Sí? Ya sea un producto, ya sea un proceso, ya sea una misma idea, ya sea todo lo que tú de una manera u otra interactúas. Las palabras incluso te pueden permitir provocar hacer innovaciones en todo ello. Y va de nuevo, es importantísimo que la persona que está teniendo una función, que está funcionando, ¿sí? Se sienta en completa libertad, que vea que es creativamente ilimitado para sumar y ayudar a este crecimiento. También hemos vivido entonces momentos álgidos de trabajo colaborativo en los que logramos nuestras metas con alegría y cuando lo hacemos en equipo, nuestro esfuerzo es menor. No es lo mismo y lo sabemos que dos manos trabajen solas a que trabajen cuatro manos, seis manos, ocho manos. Cuantas más personas están colaborando, menos es el esfuerzo que yo hago. Esfuerzo físico y esfuerzo mental. Y curiosamente, la mente creativa, ¿sí? Comienza a despertar con las ideas del otro, con las ideas de la otra. Y lo que estamos provocando entonces es una gran lluvia, un famoso design thinking, donde lo que provocamos es llegar a procesos innovadores, lo vuelvo a mencionar, que permiten hacer cambios sustanciales para mi organización. Y si la organización tiene procesos más ágiles, obviamente yo como colaborador, como colaboradora me veo beneficiado. ¿Y por qué todo ello? ¿De dónde surge esto y por qué se llegan a estas conclusiones, a estas sugerencias e incluso a estas acciones? Esto no es algo nuevo como tal.
Lo venimos observando hoy en día porque obviamente son como las modas, ¿sí? Lo que comienza a aparecer es lo que va tomando o lo que va captando nuestra atención. Y eso lo vemos como novedoso porque antes no lo habíamos visto, porque antes no lo habíamos observado. Sin embargo, repito, no significa que sea algo nuevo, ¿sí? Que estemos buscando evolucionar la cultura de trabajo en las organizaciones. ¿Y por qué? ¿De dónde surge esto o por qué lo menciono yo? La humanidad ha reinventado varias veces la forma de agruparse para colaborar, surgiendo cada vez un modelo nuevo de organización ampliamente superior al precedente. Y podemos hacer historia rápidamente desde la era de las cavernas, ¿sí? Cuando posteriormente llegamos a la era de la agricultura, ¿sí? Posteriormente llegamos a la era de la revolución industrial, de las máquinas, ¿sí? Posteriormente nos llevó a la era tecnológica y ahora estamos en una era que se conoce como la humanización de las personas y a su vez de las mismas organizaciones. Las organizaciones evolucionan entonces. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Las organizaciones están constituidas de personas. Todas, absolutamente todas las organizaciones. No hay una sola que tú me digas que no tiene personas. Y si la persona evoluciona, por lógica, la empresa, la organización, cualquiera que sea, va a evolucionar. No se puede quedar atrás o no debería de quedarse atrás. Alejandro, ¿sucede? Me queda claro que sí. Alejandro se ha dado, me queda claro que sí. ¿Y qué sucede entonces con esas organizaciones que sí se han quedado atrás, que no han evolucionado? Pues obviamente si no evolucionas, involucionas. Y al hablar de involución, estamos hablando de que esas organizaciones tarde que temprano cierran. Tarde que temprano se van. Entonces, ¿qué buscamos, qué deseamos, qué queremos para nuestras empresas hoy en día, para nuestras organizaciones hoy en día? Nosotros como líderes responsables, siendo la cabeza del área de talento humano, de capital humano, siendo la dirección general, siendo el gerente de director responsable del área de finanzas, del área de procesos, cualquier área que tú me digas, donde obviamente tenemos colaboradoras y colaboradores a cargo. Lo que queremos, lo que deseamos es evolucionar. Evolucionar, sí, desde una manera ordenada, lógica, con un proceso de cambio planeado, organizado, que nos permita ir controlando esas posibles disyuntivas que se nos pudieran encontrar. Me queda claro también, y sé que a ustedes, que al menos en el último año, estos cambios ni siquiera nos dijeron agua va. Ni siquiera nos dijeron prepárense porque viene un gran cambio evolutivo. Jamás nos lo dijeron. Jamás lo esperábamos. Aun cuando muchas organizaciones, y sí son muchas, las que se han estado preparando y planeando para migrar a esta modelo 4.0, para migrar a este modelo de organizaciones más humanas, de equipos colaborativos, de equipos autogestionados, hay muchísimas más que no lo han hecho. Y aún así me queda claro que muchas organizaciones y personas de estas que sí se prepararon, aún así este cambio que hubo en el último año, por supuesto que les agarró por sorpresa, por supuesto que les sacudió y por supuesto que provocó conflictos dentro. ¿Y qué tipo de conflictos? Incertidumbre. Fíjense entonces, lo vuelvo a repetir, cómo esto no es nuevo y cómo nos podemos enfocar entonces en si las empresas, perdón, si las personas evolucionan, entonces las organizaciones evolucionan. ¿Y por qué, Alejandro? ¿De dónde viene esa seguridad de que las personas evolucionan? Pues nada más y nada menos de Abraham Maslow, que a inicio de los 1900, ¿sí?, analizó cómo es dicha evolución de las necesidades a lo largo de todo el desarrollo humano, desde las necesidades básicas fisiológicas hasta las de autorrealización. Y la parte de autorrealización hoy en día comienza a ser vital y fundamental en todas, absolutamente todas las empresas. ¿Por qué? Porque las personas buscan más allá de un excelente sueldo, de unas excelentes oficinas, de un excelente esquema de beneficios y prestaciones. Lo que buscan ellos es sentirse realizadas, realizados
que ese propósito superior que yo mencionaba de verdad esté alineado con el propósito superior de la organización, ¿sí? Para sumar, para construir, para otorgar a la sociedad más que un producto, más que un servicio. ¿Sí? Entonces, repito, hoy es fundamental la autorrealización de las personas. Una persona que no se siente autorrealizada, así pudiera ser la mejor posición en la que esté, la mejor empresa en la que esté, las mejores prestaciones que tenga, para él no va a ser suficiente o para ella. ¿Sí? ¿Y qué va a provocar? Pues obviamente insatisfacción, un ambiente malo, y ya sabemos, ¿no? El líder malo tiene colaboradores insatisfechos y colaboradores malos que posteriormente se ven. Se van de la organización. Que yo no estoy 100% de acuerdo con ello, y este pudiera ser un tema de un grandioso webinar también, por supuesto, y lo veremos más adelante. Sin embargo, la lógica dice eso. Y entonces, ¿qué hacer o cómo retomar esa parte de la evolución de las personas para implementarlo en la organización, Alejandro? Pues bien sencillo. Iniciamos con la pirámide y con la base de la misma, donde lo que buscamos son las necesidades fisiológicas: respirar, comer, beber, dormir, ¿sí? Las de seguridad en un siguiente nivel. Y quiero que observen algo en esta gráfica, por favor. El juego de colores, cómo es importantísimo y cómo es vital en lo que vamos a ver más adelante. Posteriormente, ya que tienes, la lógica dice que ya que tienes cubiertas todas estas necesidades y deseos fisiológicos, pues obviamente te vas ahora al siguiente nivel, por las de seguridad. ¿Sí? Y obviamente hablas de todo tipo de seguridad, hablas de empresas, hablas de lo material, de lo tangible, del recurso económico, para mantener esa seguridad, esa tranquilidad, ese bienestar disfrazado, porque no te lo da en realidad. Posteriormente, entonces, nos podemos ir al siguiente nivel, y entonces comenzamos a hablar de que las necesidades que buscamos tienen que ver más con la parte social de la persona. Somos entes sociales. Siempre vamos a requerir de estar en contacto y en comunicación con alguien más. Nuestras amigas, nuestros amigos, nuestras mismas colaboradoras, nuestros mismos colaboradores, con nuestra propia familia, ya sea la familia que te ha tocado por nacimiento, como la familia que escoges por amistad, por autorrealización también. Y dentro de estas sociales, lo mencionaba, está la parte del amor también, por supuesto que es importantísimo y es valiosísimo. ¿Sí? Una vez que tenemos cubiertas estas, nos vamos al siguiente nivel. Y entonces nos vamos con la parte de la autoestima, de la confianza, del respeto por otros, de la parte de la colaboración, del sumar contigo, equipos colaborativos. Yo lo mencionaba al inicio, ok, yo sumo contigo, tú sumas conmigo y en conjunto hacemos un gran producto, un gran servicio. Sin embargo, en realidad, lo que cada una de nosotras y de nosotros, tarde que temprano, buscamos es la autorrealización. Buscas siempre, en todo momento, llegar a ese nivel de crecimiento, de autocontrol, de independencia, de desafíos, donde puedas sentirte libre. Y libre me refiero a eso, autorrealizable, que has hecho lo mejor posible, que has logrado lo mayor posible, ¿sí? Y que volteas atrás y dices, sí, lo he conseguido. ¿En qué momento de nuestra etapa, de nuestra vida, de nuestro proceso, por la parte personal o por la parte profesional se logra? Pues hagamos un análisis. Y si no lo hemos logrado, también hagamos un análisis. E identifiquemos entonces cómo es súper valiosísimo hoy en día traer, repito de nueva cuenta, algo que lo vimos a inicios de los 90, de los 1900, mejor dicho, de los 1900, y que nos menciona Abraham Maslow. ¿Por qué vuelvo a insistir? Porque entonces lo que buscamos y deseamos provocar, ¿sí? Es lo siguiente. La humanidad evoluciona por estadios o etapas. No se le conoce estado, sino le conoce como estadios hoy en día, ¿sí? Las palabras han ido evolucionando y las palabras hay que saberlas utilizar, ¿sí? Conforme tú vas cubriendo una etapa, y me refiero a cubrir con lo mayor posible, obviamente, entonces subes de nivel, llegas al siguiente escalón. Cada transición,
o cada transición a un nuevo estadio de conciencia ha dado lugar a una nueva era en la historia humana. ¿Sí? Y hoy en día, para las personas que siguen temas que tienen que ver con la parte astrológica, con la parte espiritual y con temas de New Age incluso, se dice que hoy en día estamos viviendo en una era de Acuario. Salimos de una era de Piscis para irnos a una era de Acuario. Entonces, fíjense qué interesante y qué valioso. Si el mismísimo universo, si el mismísimo cosmos, que es enorme e inmenso, está evolucionando, está cambiando de etapas, pues ¿por qué no lo van a hacer las personas? ¿Por qué no lo van a hacer las organizaciones? ¿Por qué no lo van a hacer los países? ¿Por qué no lo van a hacer los continentes? Sí o sí evolucionamos, lo hacemos conscientemente o inconscientemente. Y la evolución que estamos buscando, que estamos generando y que estamos provocando en las organizaciones, las personas en las organizaciones, es llegar a equipos autogestionados, que es el resultado de nuevos estados de conciencia. Y vamos a hablar muy claramente por qué. ¿Por qué el llegar a equipos autogestionados es el resultado de nuevos estados de conciencia? Principalmente les puedo mencionar porque la humanización de las personas, lo vuelvo a repetir y no me cansaré de mencionarlo, ya está. Y por consiguiente de las organizaciones. Hoy en día se conoce capitalismo consciente o conscious capitalism, que lo maneja Raxi Sodia, liderazgo consciente y empresas consciente o conscious business, que lo maneja Fred Kaufman. Se conoce la parte de organización STIL, que lo vamos a ver ahora, que lo maneja Frederick Laloux. Y si se fijan, comenzamos a hablar de diferentes autores, con diferentes personas, con diferentes visiones que tienen algo en común. Las organizaciones hoy son empresas o deben de ser empresas autogestionadas, donde lo fundamental es el rol que comienza a jugar, el papel que comienza a jugar el colaborador en la organización. ¿Y por qué? Lo vuelvo a resaltar. Porque el colaborador es el que ha evolucionado. El colaborador es el que implementa las acciones en ello. No basta con que el equipo de cómputo, la maquinaria, lo material, ¿sí?, evolucione y tengas el último modelo de laptops, el último modelo de smartphones, el último modelo de vehículos de equipo de reparto, el último modelo de tecnología, de internet, de software, de lo que tú quieras. Eso también es evolución, por supuesto que sí. Sin embargo, de nada sirve si los colaboradores y las colaboradoras, que son quienes ejecutan las acciones para que todo se dé, ¿sí?, no evolucionan. Y repito, consciente o inconscientemente han evolucionado. Lo interesante, lo valioso e incluso lo peligroso es que si no te das cuenta de que todas y todos en tu alrededor, en tu equipo de trabajo, han evolucionado, han despertado, son más conscientes y tú no, entonces puede provocar que tú ya no sigas ahí, que tú ya no pertenezcas a este equipo. Y hoy en las organizaciones se da. Los equipos comienzan a liderarse solos, los equipos comienzan a tomar decisiones solos y los equipos comienzan a tomar decisiones importantes, valiosas de quienes quieren tener en estos equipos. Les pedí que observaran los colores de la pirámide de Maslow. ¿Por qué? Porque hoy en día, si se fijan, para tener esta evolución de empresas y de organizaciones, principalmente sobre el libro que estoy tomando como base para la lectura de hoy, que es Reinventar las organizaciones, ¿sí?, habla de este mismo proceso evolutivo por color. Y fíjense, vamos a platicarlo, vamos a desmenuzarlo. Las organizaciones, las empresas comenzaron hace muchos años atrás en un nivel de color rojo. Forma de organización de las comunidades más primitivas. Se demuestra el poder del líder mediante el uso de la violencia. El chicotazo, el grito, el llegar y provocar temor, ¿sí? Ejemplos de las empresas que en su momento fueron rojas, ¿sí? Bandas callejeras, crimen organizado, Al Capone, toda esa parte les suena, ¿sí? Ahí está. E incluso las tribus ancestrales, donde el más fuerte era el ganador, ¿sí?
Posteriormente, si estamos hablando de que hay una evolución en el universo, en el cosmos, en los países, en las empresas, en las organizaciones y en las personas, pues obviamente llegamos posteriormente a un nivel ámbar, ¿sí? En este nivel ámbar, forma de organización de las comunidades sedentarias. Ahí es donde comienza a surgir la parte del sedentarismo. Se llega a la cúspide, perdón, por antigüedad. Es decir, tú entras a una empresa a un nivel básico, vas sumando por medio de los años, no tanto de tus capacidades, no tanto por tu experiencia. Sí, por los años que vas teniendo en la empresa, en la organización. Si tienes 25 años en la empresa, pues obviamente llega el momento en que tienes que ser director de la empresa, porque ya llevas 25 años dentro de ella, ¿cierto? Pero no por lo que has logrado, por lo que has hecho y por lo que conoces de. ¿Qué ejemplos pudiéramos encontrar de organizaciones? El sector público. El sector público hoy en día, al año 2021, se sigue manejando en un nivel ámbar. Sí es parte de las organizaciones que no han evolucionado. Y si se dan cuenta, veamos qué resultados tenemos, ¿sí? En la parte de la política, en la parte de los gobiernos que tenemos, ¿sí? Comienzan a surgir líderes diferentes, por supuesto. Son contados todavía. La gran mayoría están en un nivel ámbar. Y lo venimos observando, repito. Ejemplos del sector público lo mencionaba, los ejércitos o las fuerzas de seguridad, las organizaciones de seguridad. Porque ahí es tal cual. Porque ahí incluso sí tienen que ser rígidas por completo. ¿Qué sucede? De nueva cuenta, pasan los años, probablemente pasan los siglos y tenemos que evolucionar. Y llegamos a un nivel naranja, forma de organización de la revolución industrial. Se llega a la cúspide por meritocracia. Ya no nada más es por antigüedad, sino también por méritos. Y esos méritos sabemos nosotras y nosotros que anteriormente, probablemente la gran mayoría de las veces ni siquiera eran reales. Entonces, sin embargo, comienza a darle ya más validez, más peso a la meritocracia, a lo que tú has logrado por medio de tus méritos. ¿Qué ejemplos pudiéramos encontrar aquí? El sector de la banca o las organizaciones, las empresas multinacionales, donde son grandes, inmensas, cientos de miles de colaboradores e incluso, y obviamente se comienzan a medir de esa manera. Hoy en día, hace 20, 30 años atrás probablemente, ¿sí? Para algunas organizaciones esto es nuevo, lo comienzan a observar, para otras en realidad no lo es, ya tienen 20 años promedio atrás, evolucionan a un nivel verde. Y fíjense cómo es forma de organización de la revolución industrial, ¿sí? También es salir de esa parte y llegar a un nuevo nivel. Está sobre esa línea. Se pone el foco en el bienestar de los empleados. Aquí son empleados, todavía no son colaboradores, ¿sí? Ejemplos, la mayoría de las ONGs. Pudiera algo más conocido, Starbucks, Ben & Jerry's, Johnson & Johnson, ¿sí? Procter & Gamble, ¿sí? Organizaciones que de una manera u otra todavía se manejan así. ¿Cuáles organizaciones comenzamos a observar que pudieran estar en color verde? Hablando de organizaciones mexicanas, probablemente Bimbo, probablemente Lala, probablemente Sabritas, la parte obviamente que pertenece a México, probablemente PepsiCo, la parte que pertenece a México. O sea, si se fijan, ya hay organizaciones que pudieran estar así, no que pudieran, que pueden estar circulando sobre este color verde. Y si recordábamos, repito, la pirámide de Maslow, fíjense cómo entonces los colores son muy similares. Lo único que hace Maslow es el naranja, lo pone por ámbar y ámbar lo pone en el lugar del naranja. Sin embargo, de ahí son los mismos. ¿Hasta llegar a cuál? Al importante y valioso. Teal o color azul, que lo maneja azulado, vamos a decirlo así, que lo maneja también Maslow como el de autorrealización, como el de la cúspide. Forma de organización que aparecen en el siglo XX y que comienzan a crecer en el siglo XXI. Se pone el foco en el bienestar de los empleados y de la autogestión. Ejemplos, Silverclick, Zappos
e IDEO, por mencionar algunas. Hay muchísimo más empresas que se comienzan a manejar así, sí hay muchísimo más empresas. Y esta es una filosofía, una cultura, un management que en realidad es conocido de hace aproximadamente 8 o 10 años atrás. Aproximadamente. Y que ya hay organizaciones que lo están manejando. Organizaciones, si se fijan, si alguien conoce Zappos, Zappos es una organización, es una empresa de Estados Unidos, americana, donde comienzan por la parte de venta en línea, también manejan la venta en línea, pero que están enfocadas 100% a la parte de calzado como tal y a otros procesos que tienen que ver con esa parte. Entonces, si se fijan, sí hay organizaciones nuevas. ¿Qué está sucediendo y qué está provocando? Que hay una inmensa mayoría que están migrando poco a poco de la parte verde al OTIL, donde el foco se pone en la parte del bienestar de los colaboradores, sí, y están migrando a ese tema de empleados a colaboradores. Y en este nuevo nivel, lo que comienzan a hacer son equipos autogestionados. Empresas en Guadalajara, sí, ya hay empresas en Guadalajara que se comienzan a manejar así. Yo como consultor, junto con algunos colegas que nos dedicamos a lo mismo y que tocamos específicamente este nuevo management, ya comenzamos a hacer proyectos de consultoría, proyectos de gestión, proyectos de cambio de cultura organizacional enfocado en la parte de organización STIL. Porque esto de equipos autogestionados no es nuevo. El nombre también ha ido evolucionando. Vayámonos un poco más atrás y llevémosle equipos de alto desempeño. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? Y lo vamos a ver ahorita de un equipo autogestionado con un equipo de alto desempeño, que incluso General Motors, que está en San Luis Potosí y está también en Coahuila, en los años 80, 85, 86, ya tenían equipos autodirigidos o de alto desempeño. O sea, no es nuevo. En la industria automotriz ya se manejan desde hace tiempo. Lo que sí va evolucionando, y lo vuelvo a mencionar, es que cambiamos hacia equipos autogestionados. Me llega una pregunta aquí en el chat. ¿Cuál es el rol de los directores en un equipo de alto desempeño? Se los voy a compartir ahorita con muchísimo gusto, ¿sí? Con las siguientes diapositivas que vamos a ver y que vamos a observar. Y fíjense cómo lo voy a alinear de un equipo de alto desempeño, ¿sí? Con un equipo autogestionado. Y es padrísimo cómo se llega a eso. Por cierto, obviamente el chat está abierto para que si alguien más gusta hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento, lo pueda hacer. Al final, obviamente, tendremos unos minutos para poder compartir preguntas, inquietudes, deseos. Sin embargo, si en este momento alguien quiere hacer una pregunta, tiene la libertad. A fin de cuentas, lo que también queremos y deseamos es crear un webinar autogestionado. ¿Qué es un equipo gestionado principalmente? Y quiero comenzar a que ustedes perciban esa parte. Sin jefes. No hay un nivel jerárquico específico, ¿sí? ¿Qué sucede con los equipos autodirigidos o de alto desempeño? Los equipos autodirigidos y de alto desempeño se autodirigen y su desempeño es máximo. Es decir, se enfocan 100% en resultados. No se enfocan en horas de trabajo. No se enfocan de a qué horas llego y a qué horas me voy. Se enfocan en qué estoy haciendo yo para dar un resultado. Y tampoco se enfocan en que si ya logré mi meta, mi objetivo de hoy, ya no doy más. Hasta ahí me quedo, ¿sí? Como dicen por ahí, ya no vendo más naranjas porque si no, mañana, ¿qué voy a vender? ¿Cierto? Eso es lo interesante y lo valioso de un equipo de alto desempeño, ¿sí? Y enfocados específicamente a esa parte. ¿Cuál es el rol? Sí sigue habiendo un líder, sí sigue habiendo un jefe que comienza a dirigir, ¿sí? Y que constantemente les está diciendo cuál es el plan de acción. Lo que hace es eso exactamente, dirige. ¿Y para qué dirige? Para que las colaboradoras y los colaboradores, ¿sí? Se enfoquen 100% en hacer lo que tengan que hacer para que se dé lo que se tenga que dar.
un director, un jefe, un líder de equipos autodirigidos y enfocados específicamente en resultados, se vuelve incluso, en pocas palabras, ahí la pirámide se revierte. ¿Y a qué me refiero con que se revierte? ¿Sí? Con que en un organigrama el director está arriba y los colaboradores están a partir de él, hacia abajo, a partir de él. ¿Sí? Cuando tú reviertes el organigrama, significa que el del nivel más bajo, en este caso, y no es que tenga menor jerarquía, sino que es el que tiene menor importancia, es el director, es la directora, es el gerente, la gerenta, el líder, la líder. Porque quien brinda los resultados son los colaboradores. Y nosotras y nosotros requerimos de los colaboradores para dar el resultado. Sí, obviamente juega un rol importante el director, la directora, el líder, la líder, por supuesto, porque obviamente también hay que saber dirigir. O sea, no nada más se trata de dirigir, sino hay que saber dirigir. Sin embargo, como se dice, toda la chamba y toda la talacha se la llevan las colaboradoras y los colaboradores. Y sabemos, va de nuevo, que en una organización con un organigrama tradicional, quien se pone la estrellita o quien se para el cuello es el jefe, es el gerente. En equipos de alto desempeño eso no funciona. Todos hicimos la labor, incluyendo el líder. Si se fijan, les mencioné que lo pretendo ligar, lo voy a ligar con esta parte de equipos autogestionados. ¿Cuál es la diferencia entonces de equipos de alto desempeño con equipos autogestionados? Eso. Ya no hay jefes, no se necesitan los jefes, no se requieren los jefes. Sin mandos intermedios. Es decir, si hay dirección, si hay gerencia y hay colaboradores, o lo voy a poner más sencillo, si hay gerente, si hay supervisores y colaboradores, desaparece el rol, la figura en el organigrama del gerente y desaparece el de los supervisores. ¿Qué sucede con ellos, Alejandro, entonces? ¿Se les da las gracias, se van a su casa, ya no colaboran en la empresa? No. Lo que sucede es que comienzan a haber organizaciones orgánicas, que es un organismo circular. Y los jefes, los supervisores, los directores forman parte de este equipo autogestionado. ¿Quién de los que estamos aquí queremos, deseamos, una, pertenecer a una organización así, y dos, generar una organización así? ¿Qué sucede también? Y vamos a ver qué ventajas tiene. Pocas reuniones. Las juntitis se acaban. ¿Sí? Cuando hay reuniones, y dice aquí pocas, no es que desaparezcan por completo, es si hay algo que solucionar, entonces para eso nos reunimos. Si hay una variante, entonces para eso nos reunimos. Y me voy más a la parte de procesos, donde con los ISOs todo es medible para poder corregir y hay muchísimas variantes. Y se tiene que documentar toda la variante que surge y que se provoca al momento. Entonces, ahí es el momento en que nos tenemos que reunir. Si se fijan, me brinco. ¿Por qué? Porque entonces trabajas en base a proyectos. Y me brinco, me refiero a de pocas reuniones, 2 más, y dice gestión por proyectos. Cuando tú trabajas en base a proyectos, no requieres ni siquiera una descripción de puestos. Hoy en día las descripciones de puestos tradicionales estorban, limitan, no te permiten generar más de lo que tú requieres. Si ya dijimos que hay pocas reuniones, ¿sí? La confianza se incrementa y el deseo de controlar disminuye por completo. Va de nuevo, ¿por qué? Porque también para llegar a este nivel, a este grado, lo que nosotros tenemos es un gran equipo de personas completamente maduras. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Maduras, abiertas, racionales, conscientes, preparadas, intelectual y humanamente. ¿Sí? Capaces de saber reconocer cuando alguien que incluso no es el jefe, no es el líder,
tiene la razón, su voz vale más y entonces la decisión se tiene que tomar de acuerdo a lo que él dice. La energía de la confianza se incrementa, ¿sí? Yo confío en ti, tú confías en él confía en ella confía en mí, y si se fijan lo que provocamos es una sinergia, es una energía completamente fuerte, donde lo que rifa, y utilizo esta palabra, literal, rifa, es la confianza de las personas. ¿Sí? Ya no es lo que el jefe diga, ya no es lo que el supervisor diga, ya no es lo que el líder no formal dentro del equipo diga. Es lo que todas y todos acordemos, argumentemos y decidamos accionar. Y entonces todo se comienza a manejar por consenso. No hay, yo soy el jefe, yo ordeno y ustedes, yo mando y ustedes toman la orden como tal, la ejecutan. Todo es en base a consenso. Y ustedes saben que en un consenso, obviamente lo que se busca y lo que se provoca es que todos sí o sí estén de acuerdo. Y para ello hay que convencer a la otra, al otro, a la colaboradora, al colaborador, con argumentos, no con autoridad. Repito entonces la parte de la gestión de los proyectos, ausencia de organigramas, descripciones de puestos y de títulos. Yo lo mencioné al inicio de mi presentación. Hoy en día de nada sirve que a mí me digas, licenciado, ¿cómo está? Maestro, porque tengo nivel de máster. Doctor, porque tengo nivel de doctorado. Eso estorba. Eso estorba porque limita que las personas se acerquen conmigo. No es lo mismo, jamás va a ser lo mismo que tú llegues y me digas, licenciado, ¿cómo está? A que me digas, Alejandro, ¿cómo estás? Doctor, ¿cómo le va? Felipe, ¿cómo estás? ¿Sí? Si se fijan, entonces lo vuelvo a mencionar y lo vuelvo a repetir. La parte de las descripciones hoy en día estorban. ¿Y por qué? Voy a hacer mucho hincapié en ello. Porque sí o sí las cosas tienen que suceder. Porque si trabajas en base a proyectos, lo que tienes que cuidar, pues obviamente son los lineamientos, son las políticas generales. Me queda clarísimo que las políticas no se pueden romper. Y lo he mencionado muchísimas veces. Las políticas son como la liga. Y en la liga puedes meter todos los lápices que a ti te alcance para mantener los lápices juntos. ¿Qué va a suceder? Si metes un lápiz más a fuerza, ¿sí? Vas a provocar que la liga se rompa. Sin embargo, la liga sí es flexible para meter un lápiz, sacarlo y meter una pluma cuando sea el momento adecuado. O sacar la pluma, sacar un lápiz y meter marcadores gruesos. ¿Qué me refiero? Que tiene que existir la flexibilidad con parámetros, con políticas, con procesos muy específicos que se definen desde el inicio del proyecto. ¿Sí? Por eso hay que saber trabajar en proyectos y administrar proyectos, gestionarlos, ¿sí? Y a partir de ahí se da. Y entonces voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínate que hoy en día, ¿sí? En el área comercial, los comerciales no son los únicos que venden. Y también tiene que vender el área de producción, considerando que en una organización hay comercial, administración, recursos humanos y ventas. El área de operaciones, el área de producción también tiene que vender. O al menos tiene que ayudar a vender. ¿Por qué? Porque sí o sí, si nos alineamos de nueva cuenta al propósito superior de la organización, es que la empresa gane. Porque si la empresa no gana, yo como colaborador no gano. Y hoy lo estamos viendo y lo vimos muchísimo en el año anterior, 2020, donde cuántas empresas tuvieron, unas que cerrar, dos que trabajar a part-time, ¿sí? Para poder continuar con su equipo de colaboradores. Las que después del part-time se fueron a tiempo completo, a tiempo formal de nueva cuenta, lo que han pedido a sus colaboradoras y colaboradores es que ayuden a que los procesos se den. Sea a lo que te dediques. ¿Por qué? Porque necesitamos flujo, necesitamos finanzas, necesitamos recursos. Y para ello, sí o sí, entonces tengo que hacer que la venta se dé. Y si yo me enfoco de nuevo a que mi descripción de puestos dice que yo soy el que vigila única y exclusivamente la puerta de entrada, pues obviamente no estoy ayudando y no estoy sumando a que la organización venda.
o a que la organización logre su propósito, cualquiera que sea. Estoy poniendo el ejemplo de la venta, pero a que el propósito se dé. Y si yo no estoy sumando, entonces literal, estoy restando. Y en un equipo autogestionado que no sumas, entonces ahí sí soy muy claro al decirlo y muy preciso. Entonces ya no puedes formar parte de ese equipo. Al menos no de este equipo y no de esta empresa. Probablemente de otra sí, pero de esta ya no. Entonces, esto es lo interesante y esto es lo atractivo. Y obviamente una empresa, una organización que está enfocada a equipos autogestionados, todos sí o sí lo que nos interesa es ganar dinero. Para eso está una empresa. Por supuesto que sí, para tener y generar utilidad, riqueza y colaborar con la sociedad. ¿Sí? Entonces, sí o sí tenemos que generar riqueza. Es importante que todas y todos lo generemos alineado a nuestro propósito. Si ustedes me preguntan y se preguntan, Alejandro, ¿cuáles son las características que tienen estas personas que funcionan ya en equipos autogestionados? Pues obviamente son las que Fred Kaufman nos comparten y que es una de las certificaciones que yo tengo como Conscious Business, que es habilidades que se tienen que desarrollar en los equipos para provocar personas conscientes, para generar personas conscientes. Y cuando una persona es consciente, por consiguiente las organizaciones son conscientes, como lo mencionaba. Si las personas evolucionan, las organizaciones evolucionan. Responsabilidad incondicional, sí o sí. Yo soy protagonista, no soy víctima. Lo repito. Responsabilidad incondicional, sí o sí. Yo soy protagonista. Entonces, yo hago que las cosas sucedan. Yo ya no puedo decir, es que no, esto no funcionó porque él no hizo su labor, él no vendió. Échale la culpa a él. Aquí yo asumo mi responsabilidad porque formo parte de un equipo autogestionado. Y dentro de este equipo autogestionado, dentro de esta organización. Integridad esencial. Mi comportamiento es íntegro. ¿Sí? Como digo que soy, actúo. Y como digo que soy dentro de mis principios, de mis valores, de mis creencias y mis pensamientos, los ejecuto. ¿Sí? Y para ello debo de tener humildad. Y saberme poner en el momento en que me debo poner, sí, en los pies y en los zapatos del otro, como comúnmente se dice. Mas no solo es eso, también es provocar la empatía y la compasión suficiente para decir, yo comprendo lo que está sucediendo contigo en este momento y yo te ayudo. ¿Sí? Y hacemos a un lado de quién es la culpa. No buscamos culpables. Buscamos ahora cómo solucionamos esto porque a todos nos compete. A todos en el equipo autogestionado. Existe una comunicación auténtica. Yo te dije, tú lo malinterpretaste, ese es tu problema. No. Yo te estoy mencionando esto, corroboro que tú lo estés comprendiendo y que me lo hagas saber para ver si estamos hablando el mismo idioma. En la práctica es, Alejandro, cuando estamos hablando de comunicación asertiva, más bien es en la teoría, no es en la práctica. Si fuera, entonces ya tendrías, ¿sí?, habilidades de un líder consciente. Negociación constructiva. Ganar, ganar, no me refiero a eso. Hoy en día es yo gano contigo. Si tú no has ganado, si tú no te quedas satisfecho al 100%, entonces yo no he logrado mi objetivo, yo no he logrado mi propósito, que es satisfacer tu necesidad al 100%. Y hay clientes internos y hay clientes externos, ¿cierto? Coordinación impecable, y es la parte donde sí se comienza a controlar estos equipos autogestionables. ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las limitaciones que nos encontramos? ¿Cuáles son los canales de comunicación? ¿En qué momento sí nos vamos a reunir? Tiene que ser preciso y claro, como dice ahí, impecable, que no tengamos ni un solo margen de error para que sí se pueda dar. Y por último, y no es menos valioso, no es menos importante, es muy importante, competencias emocionales. La inteligencia emocional aquí tiene un rol
importantísimo. Hay que saber manejar las emociones, hay que saber controlarlas. Hoy en día se habla mucho de mindfulness, el momento presente, la meditación, los ejercicios de respiración, el hacer yoga en tus espacios de oficina, sobre tu silla, tu escritorio, tu mesa, tus muebles, lo que tengas, porque esto ayuda a equilibrar tu estado de ánimo, a equilibrar tu bienestar. Entonces, estas son las habilidades y son importantísimas que se den. ¿Para qué? Me voy a regresar. Para que entonces hablemos de que sí, efectivamente, podemos generar y podemos provocar equipos autogestionados. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el desafío hoy en día de todas, absolutamente todas las organizaciones? ¿Sí? Independientemente de en qué nivel de evolución se encuentren, rojo, ámbar, naranja o verde, ¿sí? Migrar bajo un proceso de cambio controlado, sin embargo, lo más rápido posible, porque las circunstancias nos están obligando, nos están orillando a una organización TIL, conocida también como a una empresa consciente o una organización que maneja sus políticas de capitalismo consciente, también mencionado. Ese es el reto, ese es el desafío, ¿sí? Ustedes se preguntarán, y por eso también es que muchas personas salen de ciertas organizaciones y se van a otra y les va muy bien. Y con nosotros, en la que estuvieron, no les fue tan bien. Y no es que sea un mal colaborador o un mal empleado, como todavía acostumbran decirles. Es que simple y sencillamente no encajaba ahí. Y probablemente pudiera ser dos cosas, no hay de otra. Que su nivel de evolución sea menor al de la organización en la que está. Es decir, que él pudiera ser ámbar cuando la organización ya está en naranja. O viceversa, que él ya esté en nivel verde cuando la organización está en naranja. Y entonces, si no queremos que se nos vayan colaboradores y colaboradoras valiosos y valiosas, ¿sí? Entonces, migremos hacia estas nuevas filosofías, culturas de management. Y hagamos esto. Sentamos bienestar, sintamos autorrealización y sintamos que estamos completamente conectados con el propósito superior de la organización. Estas son parte de mis conclusiones. Y obviamente agradecerles, pero antes de, previo a, pues quiero abrir micrófono, quiero abrir en este caso chat, por si tienen alguna pregunta, alguna respuesta que hacer. Adicional a la que ya nos llegó de cuál es el rol de los directores en un equipo de alto desempeño. Les voy a poner esta porque para mí es vital que lo reflexionen y que lo recapitulen, porque este es el centro de la charla de hoy. Vamos a ver, parece que llegó una pregunta. Nos dice Angélica Vega, muchas gracias, estuvo excelente. Angélica, muchas gracias a ti por darte el tiempo y obviamente a todas y todos los que están aquí presentes de compartir con nosotros el día de hoy. José Gallegos, muchas gracias, podrán compartir la presentación por correo. José, por supuesto que sí, con muchísimo gusto, este material es libre y deseo que sume y que aporte con ustedes. Hagan llegar un correo si gustan aquí mismo por el chat para tanto CNI como su servidor. Podemos hacerles llegar la información sin problema alguno. Para todas y todos los que deseen. Incluso los que se hayan inscrito por ahí, nosotros también tenemos sus correos para hacérselas llegar. Nos comenta Mayra García, gracias por compartir. ¿Cómo puedo saber en qué lugar me encuentro? La pregunta es muy clara, es muy precisa, es lógica, ¿sí? ¿Cómo? Haciendo una observación, haciendo un análisis. ¿Cómo hacerlo, Alejandro? Eso es lo interesante y lo valioso, ¿cierto? Ok.
con diagnósticos. Existen las herramientas que se utilizan tanto para clima organizacional como para otras acciones a implementar dentro de las organizaciones, que son los diagnósticos. Entonces, para poder identificar dónde me encuentro, es eso, en base a una encuesta que no es un clima como tal, sino es un diagnóstico organizacional de cómo me encuentra mi organización. Si estoy en nivel TIL, si estoy en nivel green, si estoy en nivel ámbar o en cuál pudiera ser. Si requieres la herramienta, si requieres colaborar toda esa parte, pues obviamente podemos platicarlo con muchísimo gusto, Mayra. Nos dice Marisa también, voy a dejar de compartir para que sea más práctico el poder leer, ¿les parece? Marisa, ¿cómo lo conjugas con visión y misión de la empresa? Marisa, esto es bien interesante, porque hoy en día, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de colegas con los que nos juntamos y trabajamos en base a estos proyectos, y de gurúes, misión, visión, hoy en día estorban, te limitan, ¿sí? Y entonces, Alejandro, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué transformarlo? ¿Por qué evolucionarlo? ¿Por cuál es el propósito superior de la organización? Cuando tú tienes bien claro cuál es el propósito, ¿sí? Entonces logras todo lo demás. Alineas lo que es tu misión y sí tu visión a esa parte. Pero en realidad hoy lo más importante y lo más valioso es el propósito. ¿Y por qué el propósito? Porque la misión y la visión es algo que alguien hizo, ¿sí? Que a mí me lo pasan y me lo comparten y que yo lo tengo que leer y lo tengo que comenzar a vivir. Si eso no está alineado conmigo, no lo voy a vivir. Y va de nuevo, por eso entonces hay colaboradores, colaboradoras no malas, que no encajan, ¿sí? Cuando tú defines el propósito viene del ser, viene del gusto, viene del deseo, viene de la inspiración. Cuando tú te alineas con eso, sí o sí los resultados se dan. Y va de nuevo, sí o sí los resultados son muchísimo mayores a que si tú los pudieras comenzar a medir por una administración por valores, por darte un ejemplo, ¿sí? Ese es el reto, es el desafío. Lo interesante, lo valioso y lo valiente es hacernos conscientes de esa parte, de que la misión hoy pudiera estarnos limitando. Te voy a poner un ejemplo bien rápido. Mi misión, ayudar a las empresas a que crezcan. Se acabó. Mi propósito superior, crear proyectos en las organizaciones donde me permita impactar en las personas para su crecimiento y despertar de conciencia. ¿Captan dónde está la diferencia? Incluso desde el decir, lo siento y lo vibro. Eso es lo interesante, eso es lo valioso. Hay que trabajar sobre ello, sí. ¿En qué momento? Repito, cuando creemos que estamos preparados. Ahora, también es cierto, hay veces que no estamos preparados y tenemos que evolucionar ya porque las circunstancias nos están obligando. Entonces, que sí les invito a que tratemos, porque sí es tratar, de ser lo más conscientes posibles para provocar este cambio consciente y planeado. ¿Vale? Marisa, Mayra también. Ya nos está compartiendo aquí CNI, obviamente, que les va a hacer llegar la presentación por medio del registro. Angélica ya nos está poniendo su correo, Rodolfo también. Muchas gracias a ambas, a ambos. José Gallegos, excelente, muchas gracias. Mi correo, gracias también a ti, José. Dolores, mil gracias, por favor, podrán mandarnos a tu correo, por supuesto que te la vamos a llegar con muchísimo gusto. Liliana Sánchez también, muchas gracias también por tu presencia, por compartir este momento. También para Carla, José Gallegos, ¿cómo ganarse la confianza ante un líder o gerente para que trabaje como equipo? Te iba a mencionar desde un inicio con el ejemplo, sin embargo es un poco más atrás. Para tú ganarte la confianza de él, también ellos se tienen que ganar tu confianza. Entonces, en primera instancia, es abrirte. Se dice que a esta vida venimos a dar, venimos a entregar y venimos a compartir. Y posteriormente recibimos.
Si yo doy poco, recibo poco. Si yo doy mucho, recibo mucho. Si yo no doy confianza, no me gano confianza. Si yo no provoco, si no genero confianza, no provoco, no logro, no genero confianza en la otra, en el otro. Es dando el primer paso, es hablando, es permitirte hablar. La parte de la compasión, por eso les mencionaba en la parte de la humildad como una de las habilidades de las personas conscientes, de los líderes conscientes, del liderazgo consciente, es tenemos que dar. Dar sin mirar a quién, se dice por ahí, eso es una realidad. Tenemos que abrirnos, tenemos que compartir, para que posteriormente comencemos a recibir. Y les voy a poner un ejemplo bien sencillo de cómo nos comenzamos a ganar la confianza. Alguien le ha tocado, alguien ha vivido, el que están en una organización, cualquiera que sea, la del amigo, ya saben, ¿sale? En nuestras empresas, en nuestras organizaciones no suceden. Pero han escuchado, les han compartido de que en la empresa del amigo, llega alguien y siempre dice, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y hay quien ni siquiera responde, levanta la cabeza. Ah, okay. Y sigue trabajando. Y tú al día siguiente llegas y buenos días, buenos días, buenos días, y te responden igual, buenos días, buenos días. Y alguien, quien sea, sigue abajo. Y tú te acercas incluso y le dices buenos días, con las mamparas, con las famosas mamparas, ¿cierto? Buenos días. Y no te responden. Lo haces tantas veces, lo entregas tantas veces, que llega un momento, ¿sí? Que en cuanto tú digas buenos días, ¿cómo estás, Alejandro? Y volteas, y perdón por la palabra, pero dices, ¡ah, chinga! Ya me saludó, ya me sonrió. Y puede ser que posteriormente el que no te saludaba era el que no llegaba y daba los buenos días, o las gracias, o hasta luego, y ahora ya lo hace. ¿Qué es lo que estás provocando entonces, José, de nuevo? Con el ejemplo, con el dar, con el hacer, con el intentar, entonces comienzas a recibir. Es la única manera, bueno, no, desde mi perspectiva, es la única manera que yo he encontrado de comenzar a ganarme la confianza de ellas y de ellos. Y va de nuevo, si yo soy principalmente el líder, como me preguntaban dentro de el director para los equipos de alto desempeño, pero estamos hablando de equipos autogestionados, si yo soy el líder, yo soy el primero que tengo que bajarme, que tengo que arremangarme y que tengo que formar parte del equipo. Si no lo hago, seguiré siendo el jefe, seguiré siendo el líder. Y no voy a provocar equipos autogestionados. ¿Puedo provocar equipos de alto desempeño? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sí lo puedes provocar. Sin embargo, va de nuevo, las organizaciones, el mundo, la vida, todo está evolucionando. Y a un nivel en el que sí o sí tienes que llegar tarde que temprano. Tarde que temprano tenemos que llegar a ese nivel. ¿Obligados o por gusto? ¿Conscientes o inconscientes? Entonces, es lo que te puedo compartir, es lo que les puedo compartir. Marisa menciona, conjugar las emociones con el propósito, por supuesto, Marisa, por supuesto, por supuesto. Y va de nuevo cuenta con que viene la corriente y la filosofía de este nuevo management de las organizaciones conscientes, de las organizaciones hoy sí más humanas, ya no nada más en papel como antes se decía, hoy sí ya son más humanas. Porque existe esa conexión con la emocionalidad, con tu cerebro del corazón, ¿recuerdas? Tu cerebro del corazón lo conectas con el propósito. Ni siquiera el de la mente, con el propósito, el del deseo. Ah, esta empresa sí me gusta, esta empresa sí me late. Y no es, esta empresa me conviene. Esta empresa me da lo que yo busco económicamente, materialmente, pero no me satisface emocionalmente. Entonces eso es lo que hay que provocar. María Hernández, tenemos tu correo. Mayra García, también tenemos tu correo. Y Marisa nos vuelve a mencionar humildad. Así es. Espectador anónimo también. ¿Cuál es el primer paso para romper una cultura tradicional, para ir por una cultura ágil? La cabeza tiene que estar convencida sí o sí. Sí o sí. Si la cabeza no está convencida, así todas y todos abajo lo quieran, no se va a dar. No se va a dar. Se los digo por experiencia. Se los digo por experiencia. Muchísimos proyectos que me ha tocado intervenir
donde el líder me dice, sí, yo sí quiero este cambio. Sin embargo, no está convencida, no está convencido. Y entonces, hagas lo que hagas abajo, sepas que lo demuestres con resultados, con entregables, con indicadores, que está bien. Si el líder no lo acepta, no va a ser, no va a dar. ¿Qué sucede? Y esta es una reflexión mía, personal, y que he aterrizado muchas veces con colegas que nos dedicamos a lo mismo, lo vuelvo a mencionar. El dueño no forzosamente es director de empresa. Una cosa es ser dueño y otra cosa es ser director. El dueño puede ser director, sí, cuando te preparas para ello. ¿Sí? Pero si nunca te has preparado, entonces jamás vas a ser director. Y a quien tenemos que convencer es al director. Hay ocasiones que, curiosamente, si hay un dueño, que es el consejo de administración, hay un director y el dueño sí quiere, pero el director no. El director no está convencido. Entonces, discúlpame que lo diga, pero a fin de cuentas, el director es uno más de la organización. ¿Y qué debe suceder entonces? ¿Sí? Pues tomar las decisiones que, aun cuando sean duras, sean necesarias por el bien de la misma organización. En este caso, estamos hablando de un solo equipo autogestionado. Hay ocasiones, sí me ha tocado, honestamente también, que lo que ha hecho es que pues, se impulsa de abajo hacia arriba. Y que es tanta la fuerza, es tanto el deseo de cambio, que lo que provocan es que la persona cambie. Por supuesto que sí se ha hecho. ¿Sí? ¿Son cambios duros? Me queda claro que sí. Sin embargo, a veces son necesarios también. Entonces, así es como se dan muchas veces los cambios. Repito, lo primero, lo deseable es que sea consensuado, cambio planeado, preparado, gestionado, autorizado por dirección general, para que entonces todo fluya. ¿Vale? Carla, muchas gracias por la información tan importante. Carla, gracias a ti. Nos sentimos, CNI y yo, muy agraciados de que estén ustedes aquí compartiendo 18 minutos más de la hora, entonces les agradecemos. Sabemos que es información importante, valiosa, y sabemos también, y lo que queremos provocar por CNI y su servidor, es que las organizaciones cambien, que las organizaciones evolucionen, las organizaciones sean empresas conscientes. ¿Cómo estamos iniciando? Con la parte de la sensibilización. Y ustedes que estén presentes aquí es un factor, es un indicador de que algo estamos haciendo bien. Entonces, pues muchas gracias. No sé, creo que ya no hay preguntas de momento en ninguno de los chats. Entonces, pues de mi parte no queda más que agradecer su tiempo, agradecer a CNI como siempre el apoyo, la invitación y diciéndoles que estamos a sus órdenes para cualquier proceso y cambio que deseen hacer. Y también, obviamente, ¿sí?, que les dejamos las puertas abiertas para los siguientes webinars que estaremos presentando, que estoy segurísimo van a ser del interés de todas ustedes y todos ustedes. Entonces, esperen una invitación próxima para que nos sigan acompañando.